Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Es una alegría poder tener este momento de meditación. Siempre es un desafío y siempre uno le pide a Dios que elija Él el tema. Y meditando acerca de lo que quería compartir hoy con ustedes, recordaba que justo ayer las escuelas protestantes tuvimos feriado, no tuvimos clases en toda la provincia de Santa Fe, por recordar y conmemorar la Reforma. Hace 517 años atrás, Martín Lutero clavaba sus 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg. Y ya Juan Hus, 102 años atrás, había dicho: hoy asan a un asno, haciendo referencia al nombre de él, pero dentro de 100 años surgirá un cisne que no podrán quemar. Y se recuerda las enseñanzas de Martín Lutero a partir de 5 solas. ¿Y por qué solas, no? Porque hace referencia justamente a solo la Escritura, solo la fe, solo por gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Pero hoy no voy a hacer referencia a esa reforma. Hoy quiero hablarles acerca de otra reforma que tiene mucha similitud con esta y que aparece en la Biblia. Y para ponerlos en contexto a qué reforma quiero hacer alusión en esta mañana, primero tenemos que recordar ese, entre comillas, Martín Lutero del tiempo pasado, hijo de quién fue. Resulta que Josías fue bisnieto de Ezequías. ¿Se acuerdan este rey que le pidió a Dios 15 años más de vida, o que Dios extendiera su vida? Y Ezequías puntualmente fue un rey muy consagrado a Dios, y algo que se dice de él es que todos los días pedía que se leyera la ley. Dice, casi un siglo antes, durante la primera Pascua celebrada por Ezequías, se había tomado medidas para lectura pública y diaria del libro de la ley a oídos del pueblo. Él se había dedicado realmente a consagrarse a Dios. Y tuvo un hijo que lamentablemente no siguió sus caminos, y fue Manasés. Manasés reinó encima por 55 años. Y cuenta Elena de White que fueron años muy difíciles, y los invito a que busquemos en Segunda de Reyes 21:16. Hago esta introducción para ponernos en contexto de la reforma que hoy quiero que meditemos. Segunda de Reyes 21:16. Segunda de Reyes 21:16. Dice: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Si nosotros recordamos, durante el reinado de Manasés, un profeta fue aserrado. ¿Y quién fue? Isaías. Manasés fue el que lo mató. Dice, otros fueron azotados, muertos a cuchillos,
prisioneros y llevados a cárcel. Hijo de Manasés fue Amón, que él sí tuvo un reinado corto de apenas 2 años, siguiendo los pasos de su padre Manasés. Entonces Ezequías, Manasés, Amón, y entonces entra en el reinado Josías, su padre muerto, él con apenas 8 años, y cuenta la historia que no tenía tan buena influencia porque todos lo habían aconsejado mal a su padre. Sin embargo, dice que Josías hace lo recto ante Dios. Y así como con Martín Lutero, hubo una profecía antes de Josías de que él ascendería al reino. Y los invito a que busquemos en Primera de Reyes 13:2. En la división de los reinos de Judá e Israel, Jeroboam se había rebelado contra Dios. Pero en el versículo 2, él se había rebelado abiertamente y Dios había dado una profecía. Dice: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Qué llamativo esto, ¿no? Martín Lutero fue anunciado por Juan Hus. ¿Cuántos años antes? 100 años. Josías, como reformador, fue anunciado 300 años antes de lo que él iba a hacer en Judá. Josías, el nombre significa el Señor establece. Y cuenta la historia que desde sus principios del reinado, él quiso, como decíamos antes, ser fiel a Dios, y ya desde el comienzo había ido en contra de la idolatría. Pero él tenía 8 años y habiendo pasado 8 años de su reinado, restaurando el templo y queriéndolo hermosear y que se rindiera el culto verdadero a Dios, hubo un sacerdote, Hilcías, que encuentra la ley de Dios. Y para eso los invito a que busquemos ahí cerca, en Segunda de Reyes 22, Segunda de Reyes 22, 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. En el versículo 10 y 11, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué había escuchado Josías que le había generado rasgar sus vestidos? Durante 57 años no se había escuchado más acerca de la ley de Dios. Ya se había dejado esa costumbre de Ezequías de leer la Biblia diariamente. Y el pueblo estaba muy apartado de los consejos de Dios. Dice Elena de White
que la ley que hace referencia acá tiene que ver con el libro de Deuteronomio. ¿Qué libro leyó? Deuteronomio, escrito por Moisés. Y los voy a invitar a que leamos algunos de los pasajes que impresionaron al rey para que él rasgara sus vestidos. Deuteronomio 32, 16 al 21. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, Deuteronomio 32, 16 al 21. Hasta el 21. Esto y otros pasajes Josías escuchó y él era consciente de lo que el pueblo de Israel había hecho con Dios. Como estudiábamos hoy en la escuela sabática, hasta habían hecho sacrificios humanos a estos dioses. Muchos profetas durante el reinado de Manasés habían aclamado a Dios. Y uno de ellos, vamos a hacer un paréntesis, es Habacuc. Y los invito a que busquemos Habacuc 1, 2 al 4. ¿Qué acontecía mientras Manasés hacía todas sus abominaciones y no dejaba tranquilo a quienes querían seguir a Dios? Había profetas que amonestaban, había profetas además de Isaías que advertían sobre los caminos de Dios. En Habacuc 1, 2 al 4 dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Estas eran preguntas que se hacían durante el reinado de Manasés. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Había mensajeros de Dios que pedían que Dios restableciera el orden, que Dios volviera a poner la ley que había estado en los tiempos de Ezequías. Y lo que me sorprende a mí, que el consuelo que le da Dios a Habacuc es el que después Martín Lutero encuentra antes de la Reforma. Y los invito a que busquemos Habacuc 2, 3 al 4. Ante estas palabras, Dios le responde, dice Habacuc 2, 3 y 4. Y Jehová respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Qué increíble que Dios utilizó en los reformadores el mismo versículo
que así como Habacuc lo inspiró a esperar en Dios y tener fe, y Elena de White dice que los que sirven a Dios no experimentarán abatimiento, vacilación o temor, porque tendrán esta promesa en mente: mas el justo en la fe vivirá. ¿Y qué hizo Josías cuando recibió este mensaje? Después de rasgar sus vestiduras, ¿será que se quedó de brazos cruzados o dejó que el pueblo siguiera su camino? Vamos nuevamente a 2 de Reyes 22. Es interesante ver cómo él toma las riendas, cómo él no se deja llevar por la situación y pide consejo a Dios. 2 de Reyes 23:5, y dice, esta parte se titula Reforma de Josías. Los invito a que leamos el 4, la primera parte. Entonces mandó al rey, al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes según su orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos por Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Versículo 7. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Versículo 14. Y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombre. En este versículo se cumple la profecía que 300 años antes Dios había profetizado sobre Josías. Si nosotros buscamos en Segunda de Reyes 23, 15 al 18, Segunda de Reyes 15 al 18 se cumple Primera de Reyes 13:2, que ya lo habíamos leído. Dice: He aquí, a la casa de Jehová nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Cuenta Elena de White que cuando él va a los altares y ve las tumbas de estas personas, él pregunta quién eran y ellos le cuentan, y él entonces tira la ceniza sobre el altar como Dios lo había dicho tiempo antes. Estas personas habían profanado, habían hecho un altar en Betel, y 300 años después se cumple de que Josías iba a tirar la ceniza de los hombres sobre el altar. A pesar de todo lo que Josías hizo, no fue suficiente y no quedó
con esto que leíamos recién. En el versículo 20, los invito a que volvamos a buscar Segunda de Reyes 23:20. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombre y volvió a Jerusalén. Y versículo 21, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Cuando él leyó la ley, dice que tal era su emoción y tal era su constricción de espíritu que muchos siguieron sus caminos. Pero tantos años de haberse apartado de Dios generó que muchas personas en ese momento no quisieran escuchar el llamado. A pesar de todos, dice, pero el celo de Josías, por aceptable que fuese para Dios, no podía expiar los pecados de las generaciones pasadas, ni podía la piedad manifestada por quienes seguían al rey efectuar un cambio de corazón en muchos de los que se negaban tercamente a renunciar a la idolatría para adorar al Dios verdadero. A pesar de tanto esfuerzo por parte de Josías, el pueblo no se apartó de Dios, pero Dios le había dicho que Dios iba a tener en cuenta su arrepentimiento y su búsqueda de volver a la justicia y al amor de Dios. Y a los 39 años, a los 39 años, Josías murió en una batalla contra Egipto. A pesar de todo lo que se hizo, el pueblo judío, porque ya estaba separado del resto de las 10 tribus, el pueblo judío no aceptó la reprensión de Dios. Y a pesar de que Josías ahora no estaba, había un profeta que había sido contemporáneo a Josías y que esperaba que este reavivamiento espiritual trajera cambios en el pueblo de Israel. Y es el profeta Jeremías. En Jeremías 17, 24 al 25, vemos cuánta afrenta tuvo que pasar él a raíz de que él amonestaba al pueblo para que siguiera a Dios. Jeremías 17, 24 y 25. En sus amonestaciones les decía: no obstante, si vosotros me obedecieras, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que sacrificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Una de las cosas que reprendía Jeremías era la observancia del sábado. Por eso
cuando cantamos el himno, Quique me preguntaba si iba a predicar del sábado, y en realidad es parte de esa ley que leyó en su tiempo Josías y que Jeremías les recordaba. Dejen de hacer vuestro trabajo, reposen en Dios, santifiquen el día sábado, no hagan sus propios caminos. Dios va a santificar sus vidas, pero no hagan en él cosas que los aparten de Dios. Esas eran algunas de las reprensiones que Jeremías tenía hacia su pueblo. Y se ponía en la puerta de Jerusalén, y en otras ocasiones iba al atrio del templo para reprenderlos. Pero Jeremías dice que fue muchas veces burlado. En Lamentaciones 3:14, él expresa por las calamidades y por el desprecio que recibía de su pueblo. Lamentaciones 3:14 dice: fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Y Jeremías, busquemos nuevamente en su libro, en el capítulo 20, versículos 7, 10 y 11. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fuiste seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día has sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. En los tiempos de Josías y en los tiempos de Martín Lutero, Dios hizo una reforma. Dios llamó a su pueblo a volver a leer diariamente su palabra. ¿Y cuál había sido su problema? ¿Por qué se habían dejado llevar por la idolatría? En muchas ocasiones Dios había preguntado: ¿por qué se obstina este pueblo rebelde? Y Dios mismo había respondido: porque habían negado recibir la corrección de Dios. Y ahí mismo, en Jeremías 5:3, vemos cómo Dios expresa la situación del pueblo de Israel. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Y Elena White dice: Dios nos hace el mismo llamado hoy, a que no endurezcamos nuestro corazón cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos llama a leer diariamente su palabra. En Patriarcas y Profetas, páginas 106 y 107 dice: nadie rehúse ser reprendido por su mal proceder, ni acuse a los siervos de Dios de ser demasiado celoso al procurar las malas acciones en el campamento. Un Dios que aborrece el pecado invita a los que aseveran guardar su ley a que se aparten de toda iniquidad.
La negligencia en cuanto a arrepentirse y rendir obediencia voluntaria acarreará hoy a hombres y mujeres consecuencias tan graves como las que sufrió el antiguo Israel. Dios a cada uno de nosotros nos llama permanentemente. Hoy tal vez no vemos tan en concreto las reformas de Josías y Martín Lutero, pero Dios se encarga de hacernos y darnos advertencias. Y como decíamos hoy en la escuela sabática, son advertencias con misericordia, son advertencias con amor. Un ejemplo de eso lo encontramos en Jeremías 7, 2 al 7. En estas palabras vemos cómo Dios expresa su gran amor hacia sus criaturas y cómo Él quiere evitar el castigo. Jeremías 7, 2 al 7. Que lo habíamos leído, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciera justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieras al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Los mensajes de Dios son siempre con misericordia y nos anticipa lo que va a pasar. Nos dice qué es lo que nos conviene hacer. A cada momento Él nos llama, como en los tiempos de Josías y de Martín Lutero, que entreguemos nuestra vida a Dios, que leamos diariamente su palabra, que así como estos dos reformadores, confiemos en su palabra, que el justo en la fe vivirá. Que podamos realmente confiar en Dios, ponerlo a Él en primer lugar y que su ley sea nuestra guía en nuestra vida. Ese es mi deseo de oración para cada uno de nosotros.